El tema que se va a abordar es un tema de interés nacional y creo que nosotros como estudiantes tenemos la obligación de darle toda la atención, todo el empeño y el interés necesario. Vamos a estar con Álvaro del Castillo Dorado, que es especialista en energía, infraestructura y gobernanza, Juan Carlos Guzmán Salinas, investigador, y por supuesto todos los invitados y cada uno de los estudiantes seguramente ya van a ir preparando, escuchando bien la conferencia, para ir preparando sus preguntas y podamos ya dilucidar todos los temas y pendientes que nosotros vamos a tener en el transcurso de esta charla. Para la carrera de comunicación, como les había dicho, es muy grato recibir este tipo de información y trabajarla y hacer los comentarios. Quiero darles un cordial saludo a Álvaro del Castillo Dorado, especialista en energía y infraestructura, quien va a hacer algunos comentarios, y a Juan Carlos Guzmán Salinas, investigador que ha trabajado todos estos elementos, me imagino, en un proceso de investigación. Con esto quiero dar por inaugurado el evento y considero que están en su casa. Por favor, empiecen con esta actividad. Muchísimas gracias. Es un gusto estar en un ambiente académico desafiante, porque se articula la reflexión basada en conocimiento, pero siempre pensando en la acción transformativa de las condiciones de vida en las que vivimos bolivianos y bolivianas. Hoy nos toca estar en un momento clave de expresión de una crisis múltiple. Abordar una crisis múltiple supone reflexión, mirada distanciada, pero no por eso deja de ser comprometida, y tocar elementos clave constitutivos de esa crisis. Y un elemento clave de la crisis es la crisis energética. ¿No es así? Esta noche vamos a presentar los resultados de un estudio que ha realizado el ingeniero Dani Revilla Vargas sobre el sector eléctrico, en términos de las políticas de ese sector hacia o para la transición energética. Daniel, que está acá presente, va de manera sintética, esperamos que media hora, porque el texto que él ha trabajado tiene complejidades, áreas específicas vinculadas a la transición energética, datos también. Nos va a hacer un esfuerzo de presentarnos los elementos centrales de ese estudio para luego ser comentados por dos ingenieros expertos en el área, en el sector, el ingeniero Juan Carlos Guzmán, y ya llega el ingeniero Álvaro del Castillo, que van a hacer unos comentarios muy precisos sobre lo expuesto por Dani. La idea es que si hay dudas, algunas preguntas, a partir de la exposición principal, la de Dani Revilla, quizás hagamos una ronda de preguntas aclaratorias. Podemos también esperar, ¿sí?, el comentario 1 y el comentario 2 de ambos ingenieros y tener un diálogo mucho más sustantivo en términos ya de las visiones articuladas y no cruzadas, que dispare esta exposición que ya está preparada. Queremos agradecer a la carrera, a la cátedra. Nos parece, nuevamente, reitero, muy importante estar en una unidad académica en este momento, ¿no? El CEDLA es un centro de estudios cuyo lema es conocimiento al servicio de los trabajadores, pero eso no supone que dejemos de tener intercambios y nutrirnos del espacio académico, ¿no? Casi en un giro dialéctico que nos permite reflexionar con gente que se está formando, pero también no olvidarnos de los contenidos sociales que hacen a la vida y al cotidiano, ¿no?, a la sobrevivencia de la población del país. Nuevamente, gracias, señor director, gracias, Mirko, y agradecerles a nuestros tres invitados, al autor del estudio y a nuestros dos expertos que nos van a realmente, sea la imagen,
nos van a iluminar. Vamos a hablar del sector eléctrico, que no es solo eso, sobre este tema que creo que cerrando nuestro espacio vamos a comprender mejor. Esa es un poco la intención de este intercambio con ustedes. No me extiendo, tenemos poco tiempo. Daniel, Dani, perdón, tuyo el espacio. Gracias. Mi nombre es Dani Revilla. Quería hacer esa introducción para reflejar lo que es la transición energética, la necesidad de la electricidad para el desarrollo. Y justamente voy a mencionar dos artículos anteriores a este que se ha trabajado desde el 2020. El primer artículo trata de desarrollo con energías alternativas. Ya desde esa fecha se presentaban datos que comparaban el desarrollo con la intensidad energética, con el grado de contaminación o las toneladas de emisiones de dióxido de carbono y otros datos, ¿sí? En el segundo artículo se reflejan más los comportamientos individuales de cada central. Y en este último artículo, que trata sobre las políticas, hablamos más de las políticas que ha tomado el gobierno y las políticas que debería existir para que cada central eléctrica pueda tener un desarrollo. Bien, entonces podemos pasar a la siguiente. Bien, en cuanto a la energía renovable, consiste en que se utilizan las fuentes de energía natural y estas tienen la capacidad de renovarse y las mismas tienen un menor impacto al medio ambiente. Entonces, eso fundamentalmente, esa es la premisa que tiene que cumplir una energía renovable, es decir, no puede generar un impacto a una sociedad y llamarse una energía renovable, porque en algún momento podría, por ejemplo, una hidroeléctrica tener unas dimensiones inadecuadas, ya sea sobredimensionamiento o una baja operación, que después podría afectar económicamente, ¿no? Entonces, la eficiencia energética, por otra parte, consiste en consumir menos electricidad para lograr el mismo trabajo. Y esto no solo se logra con tecnologías, sino también con mejorar las gestiones. ¿Eso qué quiere decir? Organizarse mejor, aplicar y seguir al sistema o a las normativas. Eso es fundamental también para nuestro desarrollo. Estos dos puntos que les acabo de mencionar, tanto la eficiencia energética como la energía renovable, es la base o básicamente es unida en la transición energética. La transición energética, por lo tanto, es crucial no solo para Bolivia, sino para todo el desarrollo. Y por esto mismo es que sobre este tema de la transición energética, muchos organismos multilaterales financian diferentes proyectos, educación y muchas otras cosas más para que pueda existir la transición energética no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Es un interés global. Obviamente muchos políticos pueden utilizarlo para sus campañas, pero es, creo, fundamental que toda la sociedad también sepa y pueda leer más sobre los objetivos de la transición energética y sus pactos que existe en la comunidad global, ¿no? Sí, podemos pasar al siguiente. Entonces, les voy a mostrar algunos antecedentes. En cuanto a esta gráfica es el balance energético. En el lado izquierdo tenemos la oferta primaria de energía y podemos ver que principalmente la principal oferta de energía es el gas natural, que tiene aproximadamente el 60%.
Es decir, toda la energía en cualquier forma, que sea eléctrica o en un auto o en sus casas, toda esa suma llega al 60%, es lograda mediante el gas natural. El 22% es lograda con el petróleo. Y otra parte adicional al petróleo es una fracción que es importada, ¿no? Que correspondería también al diésel. Es decir, una parte se obtenía al 2023, una parte se obtenía de los pozos de gas condensado y otras partes se obtiene de la importación. Básicamente acá tenemos este convocatorio y esta tasa también correspondería a la importación. Sí. Ahora, la tercera oferta primaria de energía también sigue siendo la leña o la caña de azúcar también. Entonces, estos tres factores nos muestran que todavía las energías alternativas no han logrado ningún desarrollo en nuestro país, ningún desarrollo significativo, porque las hidroeléctricas cubren aproximadamente el 3% de toda la energía primaria, y las eólicas el 1%, la solar un poquito menos del 1%. Esos datos serían al 2023. Esta gráfica ha sido generada por Polade, que es una institución de cooperación internacional. En la parte central podemos ver de que la gráfica amarilla va a una central eléctrica. Acá tenemos la fracción de la central eléctrica. ¿Sí? Entonces, esta fracción de la central eléctrica se distribuye a diferentes consumidores. Estos consumidores sería el sector de transporte, después tenemos industrial, residencial, agro, pesca y minería, y varios otros como alumbrado público y todo eso. Si se fijan, las líneas amarillas muy poco llega al sector de transporte, o sea, en una fracción es relativamente poca, comparada con la fracción azul. La fracción azul muestra que el transporte es el gran consumidor del petróleo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto consume de toda la energía ofertada? El transporte consume aproximadamente el 52%. Eso significa que el transporte, si ustedes analizan, básicamente la crisis económica que existe actualmente en Bolivia, en gran parte, si no es que es lo fundamental, es debido a la energía, ¿no? Debido al diésel, fundamentalmente. Entonces, si vemos, otra fracción importante también se va a la fracción de agro, pesca y minería, y otra sería a la residencia, pero la residencia sería el GLP. Acá tendríamos el consumidor residencial, que esto sería por el gas y de petróleo, y esta presión sería por el consumidor de agropecuarias y minería. Entonces, sí, tenemos que enfatizar que el sector transporte y agro, pesca y minería son los grandes consumidores de petróleos o de combustibles fósiles líquidos. Los demás consumidores serían de gas natural de diferentes formas, que ya lo vamos a ir mostrando. Gracias. Acá, tal vez la siguiente slide. Gracias. Bien, esta es una tabla del consumo de diésel, fundamentalmente, y vemos que las dos primeras filas corresponden a los consumidores de transporte, agropecuario y minería. El transporte consume aproximadamente el 80% de diésel y el 13% corresponde al sector agro y minería. Pero al mismo tiempo, en el sector agro, solo consume aproximadamente el 20%, está alrededor del 13% del consumo de energía eléctrica.
el 8% está alrededor de leña y otros. Pero lo que debo enfatizar que, aunque podríamos despreciar que el sector agro y minería solo tiene 1.700 millones de barriles de petróleo al año que consume, podrían decir que es insignificativo. No, porque representa 13% de ese sector. Es decir, que si existiría una modernización hacia el sector agro, minería y transporte, se podría reducir de gran manera los consumos de diésel. Ahora, acá, para que terminemos con este punto del transporte, si podemos volver a la gráfica anterior, acá de la central eléctrica, ¿sí?, sale esta parte, y aquí hay una mínima línea que sube al sector de transporte. Y al igual que se muestra en los datos que están en el libro, el consumo eléctrico del teleférico, del tren metropolitano e incluso de los vehículos eléctricos que ya operan en el país es ínfimo, o sea, es muy bajo, y ya su efecto en la población ya ha sido significativo. Eso es eficiencia energética. Significa que ha reducido bastante el consumo de la energía, ha logrado un buen impacto, y seguramente ha reducido bastante las tasas de consumo de gasolina y o diésel, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera hacer notar, de que el transporte es un sector muy importante que debe modernizarse, no por gestión de ir en contra o de esas cosas, es una obligación prácticamente para salir de esta crisis. Vamos a pasar así. Sí, no, pero sí. Ahora, pasando al consumo del gas natural, las barras amarillas representan la generación eléctrica. Entonces, si nos fijamos, desde antes del 2008, ya con el descubrimiento de varias reservas de gas natural, se ha priorizado el consumo de gas natural en las termoeléctricas. Pero esto en realidad ha sido llamado el cambio de la matriz energética, donde todo se movía alrededor del gas natural, ¿sí? Había muchas entidades que nos aconsejaban en también migrar hacia tecnología de electricidad, pero hemos preferido estar con gas natural. Entonces, si se fijan, más que todo el gobierno ha invertido en generación eléctrica, donde ha superado con bastante cifra a lo que sería el consumo industrial y GNV, ¿no? Ahora, el consumo industrial y GNV, en realidad, aunque el precio esté subsidiado, no significa que haya traído una gran inversión. No significa que un industrial haya venido al país pensando en que iba a tener un precio de gas natural bastante bueno para ser seguro y que pueda establecerse en el país. Por lo contrario, posiblemente haya sido un riesgo para no establecerse en el país, porque se sabe que a veces establecerse sobre esta tecnología podría no ser estable, ¿sí? Más adelante también vamos a hablar de ese tema. Y bueno, volviendo a este punto, es de que si existiría alguna necesidad en reducir los consumos de gas natural para que podamos tener más gas natural por más tiempo, porque es un commodity. Tener gas natural es una estrategia de país. Es decir, actualmente tenemos mucha infraestructura en cuanto al gas natural, y hacer que esa infraestructura nos dure solamente 2, 3 o 4 años más sería muy antieconómico para el país y con un alto riesgo para cada persona. Es decir, si te faltaría gas natural en tu casa, ¿a qué nivel de crisis podríamos llegar? Entonces es importante seguir preservando las cantidades de gas natural que tenemos en casa, y para reducir
el consumo de gas natural, también se podría optar por reducir la generación eléctrica en termoeléctricas. No se ve tanto la necesidad de reducir en GNB o industrial, pero ya son detalles que debería analizarlo el gobierno de turno, ¿no? Podríamos pasar al siguiente. Ahora, este es respecto al consumo de electricidad. Si vemos, el mayor consumidor es la residencia, y eso es un indicador de que la industria no apuesta a la electricidad, es decir, la industria no apuesta a la modernización. Hay muchos equipos que no solo, es decir, por ejemplo, muchas industrias hoy en día utilizan una caldera de combustión a gas para elevar su temperatura del agua hasta 80 grados. Pero actualmente existen muchos equipos eléctricos que se llaman bombas de calor o heat pumps, que pueden llegar hasta esa temperatura, pueden llegar hasta los 80 grados, pero ninguna de estas industrias está apostando tanto a ello, ¿no? De igual forma existen otras herramientas que igual deberían reemplazarse, ¿no? Por ejemplo, imagino que en la agro y en la minería también su consumo de diésel es para generar electricidad, ¿no? En cambio de que una industria invierte en sus paneles para lograr el mismo efecto, ¿no? Generar energía eléctrica. Bien, pero en síntesis lo que debo resaltar es que la industria ha quedado rezagada comparada con la residencia e incluso con el consumidor general, ¿no? El consumidor general es los supermercados, los comercios y otros, ¿no? Estaríamos próximos el sector industrial con el sector comercial. Si podemos pasar al siguiente. Ahora, justo lo que les decía, el fomento a las termoeléctricas ha venido principalmente con Ende Andina, ¿no? Que ha sido fundada más o menos en el 2010 y a partir del 2015 prácticamente ha tenido una subida bastante drástica por su implemento en los ciclos combinados. Entonces, si bien estos ciclos combinados sí representan una mejora en cuanto a rendimiento de la planta, eso deja en menor competición a otras termoeléctricas que también son de Ende, que pueden ser Ende Guaracachi, Ende Valle Hermoso y otros. Entonces, estas empresas tal vez no han apostado por ciclos combinados tanto como la Ende Andina, pero Ende Andina también, quiero resaltarte que es 60% del Estado y 40% de PDVSA. Entonces ahí también se ve una anomalía en que no se ha fomentado a todas las termoeléctricas, sino solamente a una. Y bueno, ahí entra también otro punto en debate, que sería el precio del gas natural. El precio del gas natural para una termoeléctrica es bastante bajo, y si a eso le sumamos el ciclo combinado, pues con seguridad que Ende Andina tiene un beneficio económico bastante bueno, bastante atractivo. ¿Sí podemos pasar al siguiente? Ahora, en términos generales, este ha sido el comportamiento de las termoeléctricas. Sí, las termoeléctricas siempre han estado alrededor del 60-70% de toda la oferta al mercado eléctrico nacional. Y las hidroeléctricas han estado alrededor del 23%. La línea azul corresponde a la energía eólica, solar y biomasa. Y esto estaba fluctuando entre 13 al 14%. Y estas fluctuaciones se deben a estaciones meteorológicas, ¿no? Dependiendo de si es enero, febrero y eso, ¿no? Hay meses donde hay más viento, menos viento. En cambio, la solar ha tenido variaciones obviamente diurnas, pero las variaciones mensuales igual han tenido variaciones, pero no han sido tan dramáticas como de la biomasa y la eólica.
En cuanto a la hidroeléctrica también se utiliza como carga base, ¿no? Y cuando la carga base reduce, pues entra la termoeléctrica a cubrir posibles demandas que no puede cubrir el sector hidroeléctrico. Siguiente, por favor. Bien, pues justamente de lo que mencionaba hace rato, que en el país hay varias termoeléctricas, y de estas termoeléctricas principalmente son de ENDE, solo una tendría un contrato compartido con PDVSA. El 8% aproximadamente de las hidroeléctricas corresponde al sector privado, y este sector privado se ha visto rezagado prácticamente desde el 2010. Entonces se ha visto que en el sector de energía eléctrica no ha existido inversión privada. ¿Por qué? Lo vamos a tratar de presentar algún porqué en esta diapositiva. Aproximadamente en 1994 está la ley de electricidad, la 1604, ¿sí? Pero en ese mismo tiempo estaba la ley de participación popular. Esta ley de participación popular incluye a todos, es decir, que exista mayor participación comunitaria y todo eso. Y entre uno de los principales aspectos a tomar con la ley de participación popular eran incluso paneles solares. Pero en esa época la tecnología solar era bastante no desarrollada, ¿sí? Era muy cara y se veía como algo difícil de alcanzar, tal vez en este tiempo, no lo sé. Pero lo que quiero resaltar es que la ley vigente hasta la fecha es la ley 1604. Se han hecho algunas mejoras, algunas correcciones, por ejemplo estas, ¿sí? Los decretos que han permitido agarrar o nombrar, yo preferiría llamarlo nombrar a las energías alternativas, pero no así incluirlas tanto en la red, ¿sí? Recién estos últimos años, con la presión del diésel, con la presión de que no hay energía en algunas zonas rurales, se ha fomentado algunas plantas de generación distribuida. Y para esas plantas de generación distribuida se han creado algunos decretos donde existen factores de corrección o factores que incentivan a esa energía. Es decir, se multiplica, digamos, un precio normal por un factor de 1.6, donde se estaría aumentando un pequeño factor, o por 3.6 o incluso por 6, dependiendo del tipo de planta, ¿no? Eso para que pueda tener un retorno más rápido la inversión que ha tenido el Estado sobre esa planta. Ahora, otro aspecto que aquí también debo tomar es que ha habido varios decretos también que ha sido para que se pueda acceder a financiamientos de cooperación multilateral. Esto quiere decir que el Estado ha estado prestándose dinero para invertir en estas plantas de solar, eólica, incluso hidroeléctricas. Pero también otra alternativa hubiese sido crear las leyes para que un privado la desarrolle. Pues bien, pasamos a la siguiente. Ahora, estos son los aspectos que podría tener una planificación para una central eléctrica, ¿sí? Consideramos como carga base una central eléctrica que tiene la capacidad de generar energía 24/7 o aproximadamente a ese factor, y eso significa que tiene que entregar una potencia, aunque mínima, pero constante. Pero este tipo de tecnología normalmente podría ser con una flexibilidad baja. ¿Qué quiere decir flexibilidad baja? Que no puedo apagarlo y prenderlo según el operador quiera. El factor de carga significa está relacionado con bueno, los dos están bastante relacionados, ¿sí? Tienen sus pequeñas diferencias, pero significa de que la planta va a estar en operación el 90% del día o el 90% del año, y la disponibilidad estaría en función
que esta planta no entra mucho en mantenimiento o no entra mucho en problemas operativos, ¿sí? Entre estos factores también entran otros factores como adaptabilidad y confiabilidad. La confiabilidad está en que cuánto tiempo puedo operar con ese equipo de forma segura, y eso también se relaciona con su tiempo de vida, y la adaptabilidad, que podría relacionarse con algunos cambios que pueden estar por estrategia del mercado eléctrico o por estrategia también en cuanto a sus formas de despacho, ¿sí? Entonces, aquí para la carga base normalmente se toma a la geotermia. La geotermia tiene la capacidad de entregar con ese factor de carga y se convierte en una energía confiable y segura. En las cargas medias, bueno, entre la carga media y base puede estar las hidroeléctricas, siempre y cuando tengan una buena planificación. Estas cargas medias pueden llegar a un factor de carga de 40 a 70%. Las cargas variables son la eólica, la solar, ¿sí?, que dependen mucho del clima. Ahora, la carga pico son energías que normalmente pueden ser caras, pero podemos prenderlas cuando nosotros queramos. Estas cargas normalmente tienen una flexibilidad alta, ¿sí? Entonces, el gobierno tiene que planificar sus despachos de energía considerando la tipología de carga que tiene cada central, ¿sí? Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, los incentivos para que se puedan desarrollar cada central eléctrica, vamos a marcar con rojo a las que han aplicado el gobierno actual, ¿sí?, que igual son incentivos, ¿no? Por ejemplo, la inversión pública, los subsidios y los préstamos, ¿sí? Los subsidios o préstamos son de entidades exteriores que le han prestado al Estado, ¿no? Incluso el BCD es una entidad externa al Estado y le presta dinero al Estado. Entonces, si la inversión es pública, obviamente la central llega a ser del Estado y el Estado podría administrarlo bien o administrarlo mal, ¿no? Pero ahí entra la competitividad. Si yo tengo competencia con otra persona para dar un mejor precio, vender más cantidad y todo eso, pues ahí entra el sector privado. Y para aumentar al sector privado se tienen que desarrollar, principalmente recomiendo estos incentivos, ¿sí?, que es la tarifa IO prima especial, ¿no? Que significa, por ejemplo, si una solar solamente me genera durante un par de horas y en un lugar alejado donde no existe cobertura eléctrica, pues existe una estrategia de país y entonces se puede pagar más por ese año. Incluso si logramos ahorrar diésel, por ejemplo, para una minera, también hay una estrategia. Entonces, esas cosas que generan ahorro en otro lado pueden pagar más a una central eléctrica, ¿no? La subasta consiste en una licitación, en una subasta, como dice su nombre, donde se pone a subastar, digamos, un campo, ya sea para una solar o para una geotérmica, y de esta subasta se pide a los proponentes que presenten su mejor tecnología y se hace un contrato por 20, 30, 50 años. ¿Sí? Entonces ellos presentan un proyecto para ser desarrollado y el proyecto ganador, pues adelante. Muchas veces se relaciona esta subasta con un acuerdo de compra, es decir, yo he ganado un proyecto con una subasta y ese proyecto va amarrado a una cantidad de acuerdo de compra de energía eléctrica. Este acuerdo de compra significa que tengo un precio estable y ese precio estable significa que es conveniente tanto para el desarrollador de la tecnología como para el cliente que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Entonces, este acuerdo de compra interna, aunque parezca capitalista u otras cosas, es una forma muy segura de hacer un negocio en una central eléctrica. Entonces, la suma de estos dos, tengo por seguro que atrae mucho a un inversor en energía eléctrica.
Y el otro aspecto, igual de fundamental, son las garantías. Las garantías, por ejemplo, significa la seguridad jurídica. Y en cuanto a la seguridad jurídica, por ejemplo, los inversores normalmente buscan que exista un arbitraje internacional. ¿Sí? Entonces, si le aprietas uno solo, entonces esto también es demasiado importante y está muy relacionado con todo lo que acabamos de decir. Es un marco regulatorio, es nuestra baranda de la escalera, ¿sí? Que si nosotros estamos subiendo, estamos progresando, tenemos de dónde apoderarnos. Entonces, sin un marco regulatorio firme, sin un marco regulatorio donde sí nos comprometemos a cumplirlo, pues tampoco vamos a tener proyectos que salgan con subastas exitosas, ¿sí? Obviamente existen otros incentivos que se pueden desarrollar, pero pueden ser como implementación de tecnologías, beneficios tributarios y otros. Por ejemplo, si una empresa que desarrolla una batería quiere desarrollar su planta solar acá, si comparte esa tecnología, le reducimos precios y así, ¿no? Tienen que abrir su mente para poder ver que los incentivos que podrían existir siempre van a favor del Estado, pero también no van en contra de un inversor, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio en esas dos partes. Y otra parte muy importante es que exista su preferencia en red, en especial para las solares. La inversión y la investigación, desarrollo y educación también son otros factores importantes, es decir, si una planta va a venir aquí a instalarse, también es importante que tenga seguro su personal operativo, ¿sí? Hay muchos proyectos que no se han desarrollado todavía en Bolivia. Por ejemplo, en 2015 ya el Estado tenía planificado desarrollar más de 7.000 megas en hidroeléctricas, pero considero yo que no se han desarrollado ese total porque no ha existido un consenso entre las comunidades interesadas del lugar con el Banco Multilateral que estaba apoyando y el Estado. Es decir, el Estado estaba presionando, las comunidades no estaban de acuerdo, y al existir esa discrepancia, obviamente la multilateral no va a financiar. Cada banco multilateral tiene un prestigio que cuidar y no pueden verse involucrados en proyectos que son inviables o insostenibles desde el punto de vista social o ambiental. Otros aspectos son los bonos de carbono y los bonos verdes. Estos bonos son certificados, es decir, no son tan fáciles de ser pagaderos. Tiene que haber un proceso demostrativo de que ha habido una reducción en las emisiones de CO2 o una anulación, ¿sí? Es decir, una anulación de emisiones de dióxido de carbono. ¿Sí podemos pasar? Ahora vamos a entrar a la parte del marketing, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuál es la energía renovable del futuro? Pues sí, muchos piensan que es la solar, pero en realidad la energía solar es la energía del presente, porque básicamente la energía que viene del sol viene a desarrollar muchas otras cosas más. No solo se utiliza con un panel solar, ¿sí? También es absorbida por las plantas, logran la fotosíntesis, logran el desarrollo de un fruto que después lo comemos, o también que lo consume un animal para que después nosotros también consumamos, y nosotros también desarrollamos energía en función de esos alimentos. Entonces la energía solar también genera otro tipo de energía, ¿no? Una energía que podríamos llamarla biológica. Al mismo tiempo está la energía solar, la energía eólica, pero al mismo tiempo, si se fijan, esta solo puede operar de día, la otra puede operar de noche, la otra puede operar en los cambios de clima, ¿no? Cuando está atardeciendo hay más viento, y las de biomasa pueden entrar de forma flexible.
Entonces, actualmente ya existe el desarrollo para que esta energía que es acumulada, ya sea por la solar o por la eólica, pueda subir una carga o pueda acumular agua en un lugar más alto. Entonces ya no necesariamente tenemos que pensar en que la batería nos va a frenar el desarrollo con energía solar, sino pueden existir otras formas de almacenar energía, ¿sí? Entonces a esas se llaman energías híbridas, incluso que también si necesitas un despacho rápido puedes combinarlas con diésel. Entonces la idea no es que esta está limitada por esto, ¿no? Sino la idea central es de que todo se puede combinar en materia de energía. Si pasamos a la siguiente. Y este es otro aspecto también demasiado importante para nuestro futuro, donde sí podemos ser actores, no solo en materia de litio. En materia de litio ustedes ya conocen, ya han escuchado a muchos expertos, pero en tema de energía, les decía que la energía geotérmica es confiable y segura, es decir, puede entregar con un alto factor de carga. Ese hecho de que es una energía confiable que puede operar muchas horas al día de forma segura, entrega energía de forma segura, hace que los bancos o las centrales de datos puedan operar como ellos también necesitan. Las centrales de datos, los que manejan internet, los que manejan las nubes, los que manejan inteligencia artificial, los que manejan blockchain, necesitan operar todo el día, todo el año. Entonces, por ese motivo es que hay muchos que han demostrado que la geotermia es indispensable para la central de datos. Entonces, aquí también había un candidato que mencionaba la importancia de fomentar las centrales de datos en Bolivia, porque este clima del occidente es un clima seco y frío. Básicamente las centrales de datos consumen aproximadamente 40% de energía para su refrigeración, es decir, para bajar su temperatura de operación. Y aquí, además de tener una mejor refrigeración, también pueden optar por tener un acceso a una fuente de energía estable, sólida y segura y confiable, que sería la geotermia. ¿Y dónde está la geotermia? Pues casualmente está en varias regiones, en donde más se tiene explorado es en Potosí, en la zona de Laguna Colorada, pero también hay otras zonas como el Pexa, Sajama y varias otras zonas más que deberían ser desarrolladas. Justamente combinar estos incentivos debe estar desarrollado de diferentes formas para cada tipo de tecnología. Por ejemplo, para la geotermia, la etapa principal o la etapa de mayor riesgo es la exploración y la perforación. Mientras uno no explore y no perfore, no pueda verificar que existe el recurso en el subsuelo, pues no se puede saber si existe el recurso para generar la energía eléctrica. Entonces la parte de exploración y perforación en muchos países se desarrolla con subsidios, préstamos, donaciones y otros. Y una vez que se tiene estimado el recurso o incluso se puede terminar la construcción de la planta, una vez que termina esas fases, también se puede pasar al privado, porque el privado también tiene excelentes prácticas en cuanto a implementación de tecnología, a implementación de metodologías para generar un ahorro y maximizar su producción, ¿no? Eso, todo pasa así. Entonces, el otro factor está en factor de cada consumidor. Y aquí el pez grande es la industria. La industria puede aplicar prácticas de eficiencia energética o transición energética, como queramos llamarlo, y estos aspectos es el environmental, social and governance.
Este aspecto significa, bueno, es lo que antes era llamado como desarrollo sostenible, que consistía en que si una minera se instala en un lugar, hace desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible consiste en crear hospitales, escuelas para sus trabajadores o para la comunidad que está en el lugar, ¿no? San Cristóbal hacía mucho de eso. Ahora, pero si sumamos a eso sus aspectos o su aporte al medio ambiente, como por ejemplo hacer reforestación, ese tipo de cosas, también estos aspectos hacen que tengan financiamientos especiales. O sea, un privado puede tener financiamientos especiales por incluirse en este programa, donde en este programa tiene que presentar informes anuales sobre sus aportes al medio ambiente, sobre sus aportes al aspecto social y sobre sus aportes en el marco regulatorio de todo lo que es su empresa y su vínculo con la sociedad y el medio ambiente. Entonces, este es un aspecto muy importante que también los multilaterales como la CAP y otros desarrollan en varios otros países. En el artículo van a poder ver varios cuadros que muestra cómo otros países como Colombia, Brasil y otros han recibido buenos montos de dinero por bonos de carbono y por la aplicación de estas prácticas. Y obviamente esos montos no significa que ese dinero ha ido al Estado, ¿no? Sino ese dinero ha ingresado como un fondo para ser financiado o para financiar a una entidad privada. Eso es. Entonces, como conclusión, les puedo decir de que tenemos que ver a las energías alternativas que tiene que existir una combinación, una diversificación de todas esas energías para que podamos tener más energía eléctrica. Actualmente ya tenemos un excedente de energía eléctrica y me dirán, ¿por qué debería haber más excedente? Porque esa es la forma de mostrar al mundo en que Bolivia tiene un excedente alto en energía. Y si esa energía es energía proveniente de energías alternativas, pues hace que exista una atracción de la inversión privada, por estos aspectos que les decía, la parte ambiental y todo eso, ¿sí? Entonces, el hecho de que una inversión extranjera vea que existe un excedente en energía alternativa, que esa energía alternativa es segura, que existe un marco regulatorio seguro, esos son factores que hacen seguro la inversión en un Estado. Por otra parte, está el marco regulatorio que nosotros también deberíamos cumplir y o hacer cumplir. Esos marcos regulatorios, ¿qué significa? Que tenemos que estar de acuerdo con la modernización de nuestros sistemas. Es decir, no podemos ir en contra con modernizar el transporte, no podemos ir en contra con modernizar el sector agrario. Esos factores tienen que tener tecnología para que exista la reducción del consumo energético y principalmente sería del diésel. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Haciéndoles una pregunta. ¿Qué sentirían ustedes si el día de mañana o en la siguiente semana no tuvieran acceso a electricidad? No tuvieran esta luz, no tuvieran su refrigerador, no tuvieran su cocina. Se nos viene el mundo abajo. Y ese es uno de los temas importantes que realmente se debería tomar en cuenta cuando hablamos del acceso a la electricidad, no como un bien básico únicamente, sino como parte ya de nuestra convivencia permanente. Algunos temas que estaba viendo justamente en el documento preparado por el expositor, y dice que el estudio presenta un análisis integral sobre la situación energética de Bolivia, partiendo de un balance de la producción y el consumo de energía. Y se hace hincapié en la parte eléctrica.
Yo quisiera un poco recordar mis primeras armas en el trabajo, que justamente a partir del 96 en el sector eléctrico y energético, en lo que era la Secretaría Nacional de Energía. Y a partir de ese entonces se empezaron a trabajar como país, como Estado, diversos planes para que vaya progresando el país. En ese entonces el acceso a electricidad a nivel nacional estaba del orden del 70%, pero para que vean, a nivel rural estaba en 22%. O sea, 2 de cada 10 o 1 de cada 5 personas en el área rural tenían acceso a electricidad. Entonces, uno de los enfoques principales que se tenía en ese instante era: hay que generar condiciones para que la gente del área rural, de áreas dispersas, de áreas que no están concentradas, tenga acceso a electricidad. Y se planteaban muchos proyectos. Dentro de los proyectos estaba calzado justamente lo que comentaban. Se generó la ley de electricidad, la ley de participación popular, que daba un contexto general para dar estas condiciones de acceso. Y dentro de eso, una primera aproximación era: perfecto, vayamos extendiendo líneas de media tensión, líneas de baja tensión. Pero pónganse a pensar lo siguiente: estamos acá, no sé, unas 50, 60 personas aquí congregadas en un edificio de 5, 6, 7 pisos, de departamentos o de oficinas, donde la cantidad de consumo y la cantidad de usuarios es alta. En el área rural no es así. Es una comunidad, es una casita, es un poblador que está disperso con grandes distancias. Por lo tanto, el hecho de extender una línea ya era por de sí costoso. Entonces empezaron a valorar otras opciones. Energía solar, energía eólica, autoproducción, pequeños motorcitos, ya sea a diésel, a gasolina, para tratar de generar estas condiciones de mejora en la población. Y es ahí donde empieza justamente todo este proceso de desarrollo. Ya han habido muchos programas. Voy a nombrar algunos: el PRONER, el PLAVER, el PER, PER 1, PER 2, PER 3, que básicamente son instancias, son situaciones, son condiciones que el gobierno está haciendo, el gobierno de turno, para que se pueda generar este acceso al recurso energético, en particular a la electricidad. Y es interesante ver cómo muchas poblaciones, y eso seguramente Juan Carlos puede fomentarles a mayor detalle, vivían en casas donde en la misma casa, en el mismo lugar central, tenían su cocinita leña o tenían su generación de energía para lo que era principalmente la cocción. Y eso puede ser con daquia, con leña, con algún otro energético disponible en la zona. Entonces, todo ese proceso se ha ido generando en estos últimos años, y actualmente estamos hablando de una cobertura de electricidad nacional del orden del 84%, 83% si no me equivoco. Áreas urbanas ya estamos por el 98, 99, y en área rural estamos ya aproximadamente a los 70%, 80%. Entonces, ha habido un gran avance. El siguiente reto es el siguiente. Ya se han generado condiciones para que muchos tengan acceso a la electricidad. Ahora es cómo hacemos que esto sea viable, sea sostenible, sea duradero en el tiempo, y que no solo sirva para prender la luz un poquito o que se pueda conectar a la redecito y nada más, sino que le pueda dar una mejor condición de vida a quien está siendo usuario de la electricidad. Y ahí es donde salen justamente todas estas nuevas tecnologías, nuevas condiciones, nuevos accesos a la energética. Sin embargo, como país tenemos grandes desafíos. Un primer desafío que ya lo hemos ido viendo en los últimos meses, que en los últimos años, es de que se nos está acabando el recurso hidrocarburífero, petróleo como gas. Bolivia hasta hace algún tiempo era autosuficiente en petróleo y en gas. Actualmente tenemos que importar una parte de petróleo, importamos gasolina, importamos diésel, y el gas natural, si no se toman decisiones y medidas prontas, muy drásticas, vamos a empezar a importar gas natural. Cuando en su momento teníamos la posibilidad de ser el centro energético distribuidor de gas natural de toda la región. Uno de los temas que se comenta en el documento, que comenta el expositor, es de que actualmente el uso de hidrocarburos está del orden del 60-70%. Con lo que acabo de decir, que tenemos déficit de petróleo y de gas natural,
ese 70% se va a ver disminuido grandemente para todos los usos. ¿Qué pasa si ahora simplemente hablamos del sector eléctrico? En este instante, la generación eléctrica está del orden del 62-73% con gas natural, 20% con recurso hídrico, y el restante está con otras tecnologías, biomasa, eólica, solar, etc. Entonces se nos viene un gran desafío como país. Entonces hay un primer elemento importante para el cual tiene fundamento todo este trabajo desarrollado, es justamente generar ideas, generar información, generar respaldo para que el gobierno de turno pueda tomar decisiones acertadas y generar políticas públicas. Estas políticas públicas tienen que ir en muchos ámbitos. Un tema definitivamente normativo. En el sector eléctrico tenemos una ley de electricidad, la 1604 del año 94, no quedé si no equivoco, sigue vigente. Pero ya estamos hablando de casi 30 años. Y por lo tanto, nada está escrito en piedra y se tienen que generar condiciones de actualización. Y esa actualización significa que en su momento quizás no se tomaban en cuenta muchas otras tecnologías que ahora están vigentes a nivel mundial. Que en su momento eran de difícil acceso y ahora son de muy fácil acceso. Entonces, primer elemento, una actualización o una modificación de la normativa vigente, que facilite la posibilidad de que un inversor, sea público o sea privado, tenga la seguridad de que puede hacer una inversión, esa inversión va a generar un beneficio para sus clientes, para sus usuarios, y también va a tener un beneficio para la empresa. ¿Por qué es importante que la empresa tenga beneficio? Porque ninguna empresa es hermanita de la caridad, sea público o privado. O sea, puede sobrevivir un tiempo, pero después de eso, si no funciona, se cierra. Como en cualquier situación. Entonces tiene que ser sostenible en el tiempo. Tiene que ser viable en el tiempo. Condiciones normativas. Un segundo elemento de condiciones normativas es facilitar la apertura de que no estemos concentrados únicamente en pocas tecnologías. La matriz energética de Bolivia se ha concentrado principalmente, viendo el tema eléctrico, en lo que es generación con combustibles fósiles, principalmente gas natural y la hidroeléctrica. Tenemos esos recursos, hay que utilizarlos. Pero ¿por qué no abrir también la opción a otras tecnologías que pueden aportar y pueden generar beneficios importantes para el país? Con un corto paréntesis, hace algunos días terminó la reunión COP, la COP30 en Brasil. Y algunos elementos importantes de esa reunión han sido lo siguiente. Primero, dar el fuerte énfasis en lo que es el objetivo de desarrollo sostenible número 7, que es el manejo y el uso eficiente de la energía. ¿Cuál ha sido una de las grandes preocupaciones? Y se lo leo lo que indicaba el ministro danés de Clima, Lars Agard. Los países no se ponen de acuerdo en cómo abandonar los combustibles fósiles. Sin transición energética no habrá consenso. ¿Y eso qué significa? Significa que todavía los países siguen en la lucha de los intereses propios o individuales y no están apuntando a un beneficio general de la sociedad. Y eso nos está entrampando. Bolivia, país grande para nosotros, pero es un país pequeñito respecto al mundo. Económicamente somos un grano de arena en el mundo, pero aportamos. Todo lo que ocurre en el mundo nos afecta. Y todo lo que nosotros podemos hacer o dar en beneficio al mundo es beneficio para todos. Entonces, este tipo de definiciones que se están dando están obligando a que se ralentice, sea mucho más lento el proceso de transición energética que queremos realizar como país y que el mundo en general está queriendo hacer. El precio del gas natural para la generación es bajo. ¿Qué va a pasar cuando no exista gas natural? ¿Qué va a pasar cuando se eliminen esos subsidios? ¿Qué va a pasar cuando ya no tengamos ese respaldo? Automáticamente el costo de la energía al usuario final va a subir. Entonces tenemos que prever que justamente esas situaciones, esas condiciones afecten a lo que es la población. Y es más, otro de los elementos que comentaba el expositor es de que el consumo industrial
no es el más alto. En muchos otros países el consumo industrial es el más elevado precisamente porque se genera movimiento económico en esos países. En otro país, el mayor consumo de electricidad es a nivel de las casas residenciales. Eso se explica, según la política de Estado, generar condiciones para que el aparato productivo nacional pueda utilizar la energía eléctrica generada a nivel nacional, pero en forma sostenible y que genere beneficios para toda la sociedad. Otro elemento que quería comentar, hace algunos par de semanas, el BID también sacó una publicación. Y esa publicación se llama Desbloqueando la red en América Latina y el Caribe. Indica, la región necesitará triplicar la inversión anual en redes eléctricas para el 2035 para integrar más energía limpia y mejorar la confiabilidad del servicio. Y América Latina y el Caribe requieren sistemas de transmisión más modernos, flexibles y preparados para incorporar una mayor proporción de energías renovables. Ahí te está hablando a nivel regional de que no es únicamente importante la parte de la generación o del consumo, sino cómo llevo la energía desde el punto de producción hasta el punto de consumo, el transporte. Y uno de los elementos importantes que tenemos en Bolivia es que actualmente la red de transporte de energía eléctrica podría soportar por las condiciones actuales hasta máximo un 65% de energías renovables. Justamente por este tema de las dispersiones o por los tipos de tecnología de conversión. Entonces, tercera política que tiene que realizarse la administración gubernamental es fomentar o generar condiciones para que toda la industria eléctrica trabaje en función del consumo final. O sea, no solo la generación, que son las distintas tecnologías, sino las condiciones de llevar esa energía del productor al consumidor. Entonces, se dan cuenta, las tareas que más estamos sacando como resultado de este estudio, de este análisis, son bastante importantes. Son varas bastante altas para poner al gobierno. Es su responsabilidad y que seguramente está consciente de todas estas situaciones. Entonces, un poco para ir redondeando toda esta idea, todos estos elementos que han sido expuestos aquí por Dani, es de que, primero, la transición energética es un elemento que tenemos que tomar conciencia todos, a nivel gobierno, a nivel empresas, a nivel población. Segundo, la transición energética no es un tema de moda, es una situación que se está hablando, que se está aplicando a nivel internacional en todo nivel. Tercero, no concentrarnos o no cerrarnos en nuestra matriz energética actual, sino abrirnos a otras potencialidades, a otras tecnologías que nos permitan tener un abanico mucho más amplio y por lo tanto, como dice el dicho, no poner solo los huevos en una sola canasta. No depender únicamente del gas natural, no depender únicamente de nuestro potencial hidro, sino tener varios. La discusión sobre la transición energética en Bolivia ha ido ganando legitimidad en los últimos años, tanto por la presión internacional derivada del aporte del sector al cambio climático, como por las tensiones internas de un modelo energético que se ha vuelto crecientemente vulnerable. Se estima que estamos a menos de 2 años de acercarnos al inicio de una crisis en el sector eléctrico, y eso no es poca cosa. En este contexto, el libro Políticas del sector eléctrico para la transición energética del investigador Dani Revilla constituye un aporte relevante y oportuno. El documento ofrece una mirada panorámica sobre la situación del sector eléctrico, su papel dentro de la matriz energética y los desafíos que enfrenta el país para avanzar hacia un sistema más sostenible. Mi comentario busca destacar esos aportes, situarlos en un marco más amplio y al mismo tiempo señalar algunos vacíos estructurales que ameritan debate. Primero, este es un texto que abre el debate, no que lo cierra.
El principal valor del libro reside en su esfuerzo por sistematizar información que está dispersa entre varias instituciones estatales sobre producción y consumo energético, sobre tecnologías de generación y sobre el marco normativo vigente. El investigador realiza un recorrido claro, parte de conceptos globales como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, revisa el contexto internacional de la transición energética, presenta un balance energético del país, examina la demanda por sectores, con énfasis en el transporte, la agricultura y la minería, y analiza la evolución de la generación eléctrica en sus distintos componentes: termoeléctrica, hidroeléctrica, solar, eólica, biomasa y geotermia. El documento tiene la virtud de ofrecer al lector no especializado una introducción ordenada a los elementos fundamentales del debate. Debe destacarse también el carácter pedagógico del documento. Explica con claridad nociones como eficiencia energética, dirigida con especial énfasis hacia el uso final de la energía, energías alternativas, generación distribuida o costos referenciales de generación. En un país donde la discusión energética suele quedar encerrada entre técnicos y operadores del sector, este esfuerzo de divulgación es valioso. Segundo campo de análisis. Primero, que es una lectura que organiza, clarifica y se apoya en un marco conceptual convencional. El libro adopta el enfoque dominante en la literatura internacional sobre transición energética, la idea de un paso desde un modelo de producción y uso final de energía de fuente fósil hacia un modelo sostenible y bajo en carbono, acompañado de cambios regulatorios, inversiones privadas, innovación tecnológica y mayor participación ciudadana. Esta narrativa, legítima y ampliamente difundida, es parte de la estructura del documento. Debo anotar aquí que esta perspectiva tiende a presentar la transición energética como una secuencia técnica, normativa y financiera, cuando en realidad es un conflicto profundamente político y económico. Si bien el investigador reconoce desafíos como la dependencia de combustibles fósiles o la necesidad de modernizar la regulación, considero que el debate debiera ampliarse hacia la dimensión estructural del modelo energético boliviano, su función dentro del patrón de acumulación nacional, la persistente lógica mercantil del sector eléctrico, la captura del excedente energético o las desigualdades territoriales en el acceso y uso final de la energía. Con esto quiero decir que la naturaleza de nuestra transición como energética, como bolivianos, no es similar, por ejemplo, a la transición europea, pues esta debe tener sus propias particularidades. Aquí aparece un primer espacio de diálogo crítico. El trabajo describe el sector, pero no interroga las causas profundas que limitan su transformación. Sobre los datos y la técnica utilizadas. El tratamiento de la información estadística es uno de los puntos fuertes del texto. El autor presenta gráficas y series relevantes para entender la matriz energética y la dinámica eléctrica. Señala, por ejemplo, el creciente consumo de gas natural, la importancia del transporte como principal demandante energético, la estructura de exportación de gas y el rol preponderante de las termoeléctricas en la generación de electricidad. Aquí debo añadir que el análisis puede enriquecerse notoriamente si se incorporan indicadores estructurales que permitan evaluar la sostenibilidad real del sistema y así lograr una mirada crítica sobre su evolución. Aquí expongo 4 ejemplos desde el campo de mi especialidad, la eficiencia energética. El primero, el más importante, es el rendimiento energético global. La eficiencia de los sistemas de generación de electricidad no aparentan ser un problema en los países del norte global.
se da por descontado que la generación ineficiente es castigada con la pérdida de mercados. Esa ineficiencia no cuenta en la transición energética en Europa. Sin embargo, en nuestro caso no. Una investigación que hicimos hace ya 12 años en el CEPLA mostró que la cantidad de energía que se perdía en la generación era en magnitud más importante que la electricidad que llegaba a los usuarios finales. Es decir, Bolivia estaba usando el gas para quemarlo en un 58%, cuando a los usuarios les llegaba apenas el 33% de la energía que se había utilizado al inicio de la cadena. Entonces, claramente, nuestra transición y nuestro concepto de eficiencia energética no solamente se resume al uso final de la energía. De hecho, la matriz de generación de electricidad de Bolivia, hoy día, 2025, aún es la más ineficiente de Sudamérica. Las pérdidas en transformación, transmisión y distribución, independientemente de la fuente de generación, incrementan las demandas de combustibles al inicio de la cadena e incrementan también las inversiones en cualquier proceso, sea este de expansión o de transición. En ambos casos, la ineficiencia energética acaba materializándose en las tarifas finales de electricidad. Es decir, que cuando ustedes van a pagar su factura de electricidad, sea esta de 70 o de 500 bolivianos, como es en La Paz o en Rivera Alta, ustedes están pagando la electricidad que han utilizado, pero también están perdiendo todas las pérdidas del sistema, incluidos los salarios de todos los que trabajan en la distribuidora, en la generadora y en la transmisión. Entonces, la ineficiencia sí empieza, en nuestro caso, a jugar un rol tremendamente importante. También quería anotar la intensidad de las emisiones. El investigador no es que no lo tome en cuenta, lo tome en cuenta, pero quería añadir un poquito de pimienta. La energía perdida en la generación de electricidad con equipos térmicos se encuentra en forma de CO2 en las chimeneas y en las centrales de generación. En otra investigación con CEPLA mostramos que la contaminación por unidad de energía generada en Bolivia era la más alta de toda la región. Doble efecto: no solo se pierde el trabajo útil de esa pérdida, sino que esa pérdida es contaminación químicamente pura. Otro indicador es la relación entre crecimiento económico y consumo energético, que también es tocado en el texto. Se puede ver que, ya sea desde la intensidad energética o ya sea, o por su inversa, la productividad energética, se trata de estudiar cuánto valor agregado obtenemos los bolivianos por cada unidad de energía que utilizamos. Cuanto menos productiva es una matriz energética, mayores inversiones y esfuerzos se requerirá para alcanzar una misma magnitud de desarrollo económico. Estos indicadores son indispensables para analizar y evaluar la sustentabilidad y la naturaleza de nuestra transición energética. De ahí que es importante valorarlos. Me voy a explicar mejor. Existe el riesgo de que el debate sobre transición energética se reduzca a la discusión sobre fuentes y tecnologías, dejando de lado la eficiencia sistémica y la relación entre energía y desarrollo. Tres consideraciones especiales relacionadas con la seguridad, la tecnología y los materiales. Recordar que la seguridad del sistema eléctrico se mide por la reserva del sistema, tanto rotante y fría, en relación a la potencia demandada
en un determinado momento. Que esta reserva se encuentra regulada y que la última crisis de potencia ocurrió allá por agosto de 2011. Sin embargo, es imprescindible incorporar en el debate la seguridad energética, la disponibilidad de fuentes primarias y la naturaleza de la expansión del sistema en el plan referencial del sector eléctrico del país. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Bolivia tenemos más de 3.000 megavatios de potencia instalada en equipos, cuando nuestra demanda está en el orden de 1.600. Eso ha sido altamente criticado, pero no nos hemos olvidado que dentro de los 3.000 megavatios que se cuentan instalados, hay más de 400 o 500, no recuerdo el número en este momento, de equipos que son del año 1975, en turbinas de gas, y que posiblemente pronto ya tienen que ser dados de baja. Entonces, esa seguridad energética que ha sido bombardeada durante no sé cuántos años, hay que relativizarla y tomar los datos con estricto rigor. Pero por el otro lado, la famosa seguridad eléctrica, en los planes de expansión del sector, no tomaron en cuenta la disponibilidad futura de combustibles. Y es por eso que hoy día estamos a menos de 2 años de empezarse una crisis de electricidad. Porque es importante que la planificación energética, que en Brasil tiene 50 años de lapso de planificación, en Bolivia no necesariamente la tiene, y da la casualidad que se nos está acabando el gas y nos estamos quedando sorprendidos por tal hecho. Y finalmente, en el ámbito de la sustitución de tecnologías y la sustentabilidad futura de la matriz, es imprescindible mencionar a la electromovilidad como una de las áreas relevantes del debate sobre la planificación de su expansión. Y aquí se ha hablado mucho de transporte. 53% de la energía es transporte. Pero hay que considerar dos cosas. Ese 53% está contabilizando todo aquel combustible que se está moviendo en forma no regular, para no ponerle nombre, por un lado. Por el otro lado, hay que tomar en cuenta, y eso en nuestra transición energética, que no es un tema de sustitución de tecnologías, porque la explosión del transporte en las ciudades bolivianas, tanto las principales como las intermedias, tiene mucho que ver con la falta de empleo. El primer empleo, el empleo a mano en muchas capitales, generalmente es el transporte. Y sí, como habíamos hecho un estudio en CEDLA hace ya 15 años atrás, habíamos demostrado que el 38% del parque automotor era transporte público, cuando la institución principal de información boliviana, el INE, nos decía que solo era 10%. Y no, es 38%. Y si aplicamos ese índice a los 2 millones de autos registrados, estamos hablando de que más de 700.000 unidades son transporte público. Y ahí en esas 700.000 unidades estamos hablando de 700.000 empleos directos. Y el transporte genera una gran cantidad más de empleos indirectos, es decir, mecánicos, llanteros, lavaautos, hasta vivanderas en las terminales del transporte público son parte de los empleos indirectos que genera el transporte. Por ello, de ahí que este es un nudo muy difícil de sustituir. El cuarto ámbito, antes, en el ámbito de los materiales, es imprescindible debatir si incorporar en el debate, si es pertinente incorporar en el debate en energía al litio y los minerales raros. Personalmente pienso que el litio no es parte de la matriz energética, no ingresa en ninguna parte de las ecuaciones,
y es un mineral que debe ser trabajado en el ámbito minero, metalúrgico e industrial. Pero hay esas cosas raras que tenemos los bolivianos que piensan que las tierras raras son energía. Como, siguiendo esa lógica, debiéramos incorporar la explotación minera de cobre en la matriz energética, porque los cables son de cobre. Entonces, esas cosas raras son las que hay que debatir en Bolivia. El capítulo dedicado a las políticas y leyes para la transición energética identifica normas relevantes, señala avances y concluye que las políticas públicas siguen privilegiando fuentes tradicionales. Este diagnóstico es correcto. La pregunta que queda abierta, sin embargo, es ¿por qué persiste esta inclinación? ¿Por qué el sistema sigue privilegiando fuentes tradicionales? La respuesta exige una lectura histórica del sector eléctrico boliviano, un sector que, pese a los cambios institucionales desde 2006, ha mantenido la lógica del mercado y las distorsiones establecidas en la capitalización. La estructura tarifaria, el congelamiento del precio del gas natural, el subsidio al diésel para la generación, la forma de financiamiento de la expansión y la arquitectura institucional del sector reproducen esa lógica. Es preciso examinar estas continuidades para que la evaluación de la normativa esté completa. Por ejemplo, debiéramos preguntarnos si el precio de nodo, referencia para la remuneración de los sistemas renovables, le afectan a su competitividad cuando el 70% de la electricidad, o por 60%, tiene como fuente primaria un gas natural con precio congelado desde el año 97. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden las renovables competir en Bolivia si tienen que competir con un gas que está a 1.30 y cuyo precio de nodo es la tercera parte del valor más barato de la energía renovable internacionalmente? Es decir, no hay forma de que compitan los renovables si seguimos con esa estructura de fijación de precios. Voy a terminando ya. El documento reconoce los desafíos del transporte, las brechas tecnológicas y la necesidad de capacitación. No obstante, el análisis y futuro debate deberán profundizar en tres dimensiones críticas y potenciales. La primera, la desigualdad energética. La oportunidad de acceso a energía asequible y de calidad, como establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, no es homogénea en el territorio. Las regiones rurales, amazónicas y altiplánicas enfrentan condiciones muy distintas a las áreas urbanas. Un segundo aspecto es la pobreza energética, concepto que está ausente en el texto, pero es esencial para entender la urgencia de una transición justa. Me explico. ¿Qué es la pobreza energética? La pobreza energética en Inglaterra, en el norte global, fue definida como una situación del familiar en la que los costos de la energía superaban un determinado porcentaje del ingreso mensual de la familia. Cuando superaba ese porcentaje, se decía esta familia está en situación de pobreza energética. Ese concepto es válido para nosotros. Una investigación que hice en Riberalta el año 2021 mostró que las familias más pobres, indígenas, amazónicos, utilizaban mucha más cantidad de energía que una familia urbana. Y la pregunta es, ¿dónde queda el concepto de la pobreza energética? Y la pobreza energética, encontraba yo, que es un tema relacionado con los usos derivados de la energía, en este caso, los usos derivados de la electricidad. Una familia indígena que utilizaba muchísima energía quemando leña para cocer su charque, utilizaba muy poca electricidad y esa electricidad no le prestaban los servicios que a una familia urbana le presta hoy día la electricidad, como la comunicación, el internet, la educación, el acceso al mundo. Y eso tiene un valor agregado que establece una diferencia en los hogares. En el altiplano, en La Paz,
Las familias de elevados recursos pueden calefaccionar su casa utilizando electricidad o utilizando gas. En Santa Cruz o en las tierras bajas, una familia de ingresos elevados puede refrigerar su casa aunque el clima afuera esté en 40 grados. En la vivienda social, en la vivienda precaria, eso no es posible. Una familia del altiplano debe sacrificar su confort térmico y abrigarse y sufrir el frío. Y en las zonas bajas, una familia en una vivienda precaria debe aguantarse el calor e incluso debe sacrificar la calidad de sus alimentos por el costo de la electricidad que demanda la refrigeración de estos. A eso me refería. Y finalmente, una reflexión final, y es ¿por qué este libro merece ser leído? Una respuesta muy torpe mía siempre es: el libro tiene que ser leído porque tenemos que leer. Una sociedad civil no informada generalmente toma malas decisiones y luego se arrepiente 20 años después. Es por eso que necesitamos una sociedad civil informada. Pero para hacerlo formalmente, quiero decir que el libro presentado por el investigador Revilla es una contribución valiosa al debate energético nacional. Ofrece una síntesis clara, ordenada y accesible. Sistematiza la normativa vigente, presenta datos actualizados y abre interrogantes sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta Bolivia. Su mayor virtud es precisamente esa: abre puertas, abre un debate, invita a la discusión, permite que quienes trabajamos en el área encontremos puntos de coincidencia y puntos de debate. Ningún documento puede por sí solo agotar un tema tan complejo como la transición energética, pero este libro contribuye con un insumo organizado y comprensible, especialmente útil para estudiantes, funcionarios públicos, investigadores y decisores. Desde mi perspectiva, el desafío inmediato es avanzar hacia un análisis que integre la materialidad de la matriz energética, la eficiencia sistémica, la estructura económica, las desigualdades territoriales y los mecanismos de apropiación del excedente energético. Sin ese marco, la transición corre el riesgo de convertirse en un discurso aspiracional más que en una política de Estado. El libro del investigador Revilla cumple un papel importante, pone el tema en discusión y refresca el debate. El siguiente paso colectivo es profundizarlo. Muchas gracias. Y la verdad es que me siento honrado por su opinión sobre el artículo. Muchas gracias. Y sí, es cierto que este artículo es más que todo para fomentar el debate, no es un artículo técnico, ¿sí? Es más diseñado para, bueno, pese a que dentro del artículo tiene sus cosas complejas, que se dice porcentaje de aquí, porcentaje de acá, y todo eso podría ser confuso, pero se ha tratado de hacer de una forma que pueda ser digerible para todo lector, ¿no? Y de lo que debo resaltar es de que las oportunidades están, ¿no? Es decir, imagínense que estamos en el 1994, si el gobierno de aquel entonces hubiera fomentado el desarrollo con el litio, por ejemplo, o si hubieran invertido en la geotermia, ¿dónde estaría el país? ¿No? Entonces ese es un aspecto muy importante, que no solo quiero decir que el MAS o el socialismo ha tenido tiempo, no, sino la falta de visión, no solo de nuestros políticos, sino de todos en general, ¿no? Porque tal vez la falta de lectura hace que tengamos poca visión, ¿no? Entonces eso es un aspecto muy importante que debemos señalar, porque si Bolivia hubiera empezado con el litio en el 94, tengan por seguro que hoy día ya estuviéramos fabricando tal vez baterías, ¿no? Claro que también la exploración en ese entonces, no sé cómo haya sido, es algo que se me vino a la mente hoy, junto con la conversación de los colegas. Lo que sí puedo resaltar es de que las soluciones a la fecha, lo que resaltábamos del transporte y el sector agrícola y pecuario, sectores que necesitan la modernización,
Sí vemos de que es difícil porque hay muchos sectores, el gremial, el de transporte, que son trabajo hormiga, son trabajo que posiblemente ganan menos que el salario mínimo y tienen a toda una familia involucrada en eso, ¿no? No solo está ahí una madre de familia que es la dueña del negocio, o un padre de familia que es el dueño del truqui o del colectivo, ¿no? Están varias personas, hasta el hermano pasan prestándose el vehículo y demás. Y sí, evidentemente es un sector difícil de cubrir, es decir, si existiría modernización en el transporte, existiría mucho desempleo, pero al mismo tiempo los desafíos deberían ir con una visión. Yo, por ejemplo, podría poner de ejemplo que podríamos subir nuestra producción agrícola, nuestra producción en alguna manufactura, y ese es el incentivo que tiene que buscar el gobierno con los bancos multilaterales para que presten dinero y exista más producción, más manufactura, más investigación, más profesionales, más personas que estén pedaleando la bicicleta, pedaleando hacia un horizonte, hacia una cuesta arriba. Entonces creo yo que tenemos que fijarnos en las oportunidades, tenemos que fijarnos que en el pasado no hemos visto las oportunidades. Tal vez en el pasado siempre estábamos criticando, ¿no? Por ejemplo, este último, si se fijan, hay un joven muy brillante de Oruro que ganó una competencia en física en Indonesia. En las pocas palabras que él dice es que Bolivia sí puede y que las generaciones anteriores todo era negativo. Entonces, en esos aspectos yo les llamo al debate, que posiblemente un debate que siempre tenga verbos positivos siempre nos va a ayudar a ser mejores personas. Yo soy trabajador del sector de ENDE y creo que nos parece muy interesante este tipo de actividades para poder pues concientizar a los trabajadores, a la población, porque a veces llegamos así y pasamos desapercibidos. Llegamos a la casa, prendemos la luz, se enciende, entramos a la ducha, salimos, nos cocinamos mucho con la cocina eléctrica y no sabemos de dónde viene. Entonces, por eso es importante interiorizarnos porque la importancia del cambio de la matriz energética. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que el transporte utiliza la gasolina, el diésel, y en este momento han visto todos de que es un gas, ¿sí? Anteriormente, si se han dado de cuenta, era pues la matriz, ¿cómo se dice?, el gas, y se ha hecho bastante inversión, lo ha dicho aquí nuestro expositor, lo ha dicho en Andino, uno de los mayores productores. Ahora está bajando, pero nos hemos olvidado de Covey. Aquí todos los asistentes, Covey era pues uno de los importantes, ¿no?, que abastecía de energía eléctrica aquí a la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, en ese entendido, yo creo que más bien yo quería hacer la pregunta y decir aquí a nuestro expositor, fuera de todo el área, por decir, de todo el aspecto técnico, el aspecto, decimos el aspecto político. Para nosotros, creo que yo como trabajador de IA, de que es bien importante el aspecto de transparencia. Tenemos, y para información a todos aquí los asistentes, tenemos dos plantas hidroeléctricas que están en construcción, es Ibirizú y Miguillas aquí en el norte de La Paz, y Ibirizú en Cochabamba, que ya deberían haberse entregado. ¿Por qué no se entregaron? ¿Por qué? Porque simplemente por dos aspectos, ¿no? La corrupción, que lamentablemente es una enfermedad que ha aplacado a toda la sociedad, ¿no? Yo quisiera hacer esa pregunta: ¿qué política más podríamos, o qué podríamos hacer como nosotros, a los trabajadores, qué podríamos hacer para apoyar y ver que no entremos en esa crisis? Porque el gas se nos acaba. Y una de las importantes plantas, que es de India Andina, una termoeléctrica, va a dejar de producir. Y efectivamente la energía va a encarecer, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta: ¿qué políticas debería adoptar nuestro gobierno más allá del aspecto técnico? Muchas gracias. Ya hemos dicho, Dani, es un tema muy importante, el tema de la reestructuración que has hecho. Juan Carlos, con la experiencia que él tiene, muestra las facetas importantes para hacer esta transición
que sea global, multifacética, etc. Yo creo que es importante abrir el debate y considero que hay algunos elementos que hay que rescatar, que la transición es un plan de medida, ya lo ha dicho Juan Carlos, no es una diferente orden. Bolivia tiene la gran capacidad de estar en un momento adecuado para poder integrar esto. Hay muchos factores, lo sabemos, y también quiero hablar de algunos temas de eficiencia que ha presentado Juan Carlos. El sector eléctrico tiene eficiencia gracias a la ley que considero que ha cumplido su ciclo, la ley de electricidad, ha planteado eficiencias. En el sector que yo he trabajado, en la generación, transmisión y distribución, tenemos niveles de eficiencia, tenemos modelos que nos permiten ser remunerados solo hasta un cierto nivel de eficiencia, pero hay que mejorar, por supuesto. Creo que esto nada más, y felicitar a la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz por este debate, y el Colegio de Ingenieros de La Paz, del cual soy miembro, también está abierto a que puedan invitarnos para poder ser parte de este importante debate. Y otra vez felicitar que ojalá la plataforma energética se reactive, porque ha sido un pilar importante hace varios años. Nada más, gracias. Número 1. El tema del transporte en Bolivia absorbe el 55% del consumo de energía. Lo ha dicho muy bien el expositor. Esos 55% de energía está por encima del 35% que es el promedio en todos los países de América Latina. Tenemos la calidad de transporte más pobre y tenemos el consumo más alto de energía en el sector de transporte. Allí está nuestra crisis económica. En la página 100 del libro está la intensidad energética. La intensidad energética en el sector de transporte en Sudamérica está por encima del 0,9%, 2 puntos por encima del siguiente consumidor. Ya nos está indicando en valores que realmente el transporte es el valor más crítico que tenemos en el consumo de energía. El ingeniero Normando Pérez lo decía, evidentemente el sector de electricidad es el sector posiblemente más regulado y más ordenado en el país. La ley 1604, que han hecho referencia desde el 95, nos ha marcado todo un orden, pero las leyes no son escritas en piedra y coincido, son perfectibles en el horizonte de tiempo, y no se ha hecho. Se ha distorsionado. Si revisan los datos y las curvas de transporte, a partir de las gestiones 2004, 2005, 2006, se ha ido esa tendencia de ineficiencia y de intensidad energética que ahora estamos pasando la factura. Soluciones, perfecto. No quiero que lo tomen la crítica, pero creo que el libro abarca muchos temas, engloba muchos temas que son técnicamente muy delicados y muy puntuales. El tema del balance energético, el tema del sector de electricidad, el tema del sector de hidrocarburos, el tema de la planificación energética. El problema en Bolivia no solamente es una crisis energética que la vivimos ahora, ha sido de la destrucción de la planificación energética que teníamos. La planificación energética tiene 3 etapas, la de corto plazo, 1 a 2 años, la de mediano plazo, 4 años, y la de 10 años a largo plazo. Y con seguridad, todos entendemos que el descubrimiento de un pozo gasífero hasta su producción van a ser los mínimos de los 8 a 10 años que tenemos. Por eso se maneja esos tiempos. Se ha ido muy fácilmente a instalar turbinas térmicas para alimentar de electricidad. No se han variado las tarifas. Tenemos, como decía el ingeniero del Carpio, un precio de gas natural desde 1997, $1.3 por unidad de pies cúbicos. Para referencia, que alguien preguntaba cuánto puede ser, hay un estudio del ingeniero Daniel de subir eso aproximadamente a $3.2 en unidad de pies cúbicos.
para explicar una táctica. Está en el Colegio de Ingenieros, en la revista que tenemos, el análisis de precios. Entonces, el tema está abierto. Y el tema es también social y muy arraigado en el problema que tenemos. Felicitaciones por el inicio, por la presentación y por la apertura de esta discusión. Y esperamos continuar, que se continúen todos los escenarios, con todas las oportunidades, porque es un tema absolutamente social y vigente. Muchas gracias. Y esta pregunta va en base a 3 puntos que azotan nuestro país: la mala política, la carencia de tecnología y la crisis económica que estamos pasando. Aquí quiero llegar. Con estos 3 factores principales que tenemos, con esos 3 factores importantes que tenemos en este momento, en esta realidad, ¿estamos condenados a que el extractivismo extranjero nos consuma? Porque usted nos decía que Bolivia tiene que hacer la transición de consumir el petróleo de los fósiles, de combustible fósil, a una energía renovable. Pero también no olvidemos que la energía renovable también tiene de lo que es el extractivismo, porque muchas de estos paneles solares, máquinas eólicas, van en funcionamiento de ciertos elementos. ¿Y esos elementos de dónde vienen? De la tierra, minería. Abrir las puertas al extranjero y que empresas se posicionen en lugares estratégicos como es la Laguna Colorada, como bien mencionaba, y parte de esa cama, creo que también podría causar una complicación a largo plazo, ¿no? Yo creo. Entonces, no sé, como que único miedo, tal vez. Gracias. Primero, del extractivismo, sí, obviamente cada material nuevo significa una manufactura, un proceso nuevo, sí. Es cierto, pero es parte de nuestro desarrollo, es parte de generar nuevos trabajos, es parte de generar nueva investigación, científicos y demás. Pero en términos de materiales, y siempre una tecnología, como bien hace rato lo decían mis colegas, es que llegan a una obsolescencia. O sea, el material no es eterno, el material está sujeto a un desgaste, a una fricción, a un cambio. No importa la tecnología, en algún momento esa herramienta, esa turbina se tiene que cambiar. Hay muchas cosas que se van a poder reacondicionar, pero hay muchas cosas que se tienen que modernizar, porque por ejemplo una turbina anteriormente que tenía tal vez un factor de eficiencia del 60%, hoy día lo puedes encontrar con un 90%, o tal vez con un combinado puedes llegar a más. El punto es de que ahí está la modernización, en que logras más trabajo con menos energía. Eso es modernizar. El segundo punto sobre los incentivos de políticas de allá del amigo que debería tener el gobierno, deberían estar dirigidas, creo yo, hacia el sector privado. Pero más que todo debería estar dirigido a que exista una equidad entre todas las energías alternativas y al mismo tiempo para las industrias. Tiene que existir una equidad para que la industria pueda acceder a implementar energía alternativa y vender a sus vecinos, o también entre comprar gas, pero ya comprar gas no subvencionado, ¿no? Entonces tiene que fijarse más en los incentivos que vayan a una equidad. Y bueno, ahí yo imagino que en sus propuestas estaban por ahí sus propuestas, aunque ninguno de los dos candidatos ha sido claramente enfático en qué medidas, en qué incentivos va a implementar en su gobierno para los términos energéticos. Pero se ha identificado algunos y esperemos que se cumplan de la mejor forma. Lo malo es que a nosotros a veces nos gusta mucho ver las políticas y no los análisis, ¿no? Es decir, nos gusta más ver las novelas, los problemas que hay entre ellos, en vez de ver problemas que sí son
sí son puntuales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿cuántos podemos sentarnos a discutir o hablar de energía? Pero si estuviéramos hablando de un problema entre ellos que existe entre la política central, pues seguro que tal vez todos se quedarían más tiempo, ¿no? Y el otro punto sobre el precio de la electricidad, como lo decía hace rato, el artículo no está diseñado para hablar de temas técnicos. El tema técnico se relaciona mucho con el tema del costo. Pero yo, desde mi punto de vista particular, creo yo que el precio de la electricidad va a estar ligeramente superior, estimo en un 10, no mucho en porcentaje, ¿sí? Actualmente nuestro precio, presento en varios estudios que las tarifas eléctricas, tanto para el sector residencial, comercial e industrial, según Oxigenotermín, que es una entidad de Perú, ellos presentan que las tarifas eléctricas de Bolivia están en el intermedio en todo Sudamérica, y las tarifas eléctricas más económicas, las más accesibles, son de aquellos países que más han apostado por las energías renovables. ¿Coincidencia? No lo creo. Las energías renovables son aquellas energías que nos pueden dar costos más asequibles en tarifa eléctrica. Pero obviamente acá, ¿por qué estamos en el medio? Si es que tenemos subvención y encima de eso tenemos también buen acceso a las energías alternativas. Existe la posibilidad, que corresponde al gobierno de turno, evaluar si hay sobreprecios o si hay una carga muy alta en los costos operativos de las diferentes centrales eléctricas. Eso le corresponde ya al gobierno actual y es un análisis muy profundo, es un análisis muy extenso que le corresponde al gobierno, ¿no? Y también sobre los incentivos de políticas también está el hecho de ser transparente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, existen muy pocos estudios que se han ido a evaluar qué tan productivos son las solares que tenemos, ¿no? Ese tipo de estudios hace que no exista también inversión extranjera. Pónganse que un tesista hace un estudio sobre la blanca solar de Oruro, ¿no? Entonces él demuestra de que realmente el occidente de nuestro país, como todos lo sabemos, tiene la mejor capacidad para transformar la fotovoltaica a energía eléctrica. Que lo demuestre con su tesis, pues tengan por seguro que eso abriría más puertas a más interesados en invertir en nuestro país para generar energía eléctrica. Ahora, también antes, con el gobierno anterior, se decía mucho, vamos a exportar energía eléctrica. Esa exportación de energía eléctrica ha significado pocos meses de exportación y ha significado alrededor de $5 millones. Entonces, ha existido toda una construcción de una infraestructura, de un tendido eléctrico, pero ha tenido su fin. Y creo yo que la idea está mal porque pretenden exportar energía eléctrica con el gas, pero es ahí donde está el error. El gobierno puede exportar energía eléctrica, el país puede exportar energía eléctrica, sea de privado, sea de público, pero tiene que ser de energías alternativas, tiene que ser de energías renovables. Y es ahí donde tienen ventajas todas nuestras fronteras, sea en la parte amazónica, sea en el occidente de Bolivia o en el sur de Bolivia. Existen potenciales para exportar energía. Los desafíos están, y bueno, eso es todo por mi parte. Creo que eso es todo.